banca privada va a desaparecer. Las pocas empresas que existen les van a meter mano. Esto era precisamente la tapa del frasco para intervenir la Polar y para intervenir la empresa de producción láctea en el estado Táchira, que prácticamente eran las dos que quedaban. Y da también pie a entender que la Asamblea Nacional, mientras tengamos al país secuestrado, mientras tengamos a estos asesinos de lado y lado, PSU y MUD son lo mismo, mientras tengamos a todos estos delincuentes en el poder, nosotros no vamos a salir de este problema. El país está secuestrado y resulta que ahora también lo tenemos secuestrado en la Asamblea Nacional. Secuestrado por una parranda que se han repartido los cargos. Porque hasta lo que sucedió en la Asamblea de que tengan una mayoría simple, un poquito más allá de una simple, estuvo planeado. ¿Para qué? Para callar la calle, para que la gente creyera, para que la gente se comiera el cuento de que alguien iba a hacer algo por ellos y de que habíamos, qué chévere, ganamos la Asamblea, wow, ahora sí vamos a arreglar el país. Jamás fue la intención. Todos ellos, empezando por Henry Ayub, Henry Capriles, el padre de Henry Capriles, todos, absolutamente todos, tienen demasiada cuerda enredada en el tobillo. Y vamos a volverlo a repetir, el movimiento cívico en resistencia Venezuela Soberana Libre responsabiliza a los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática y a los de este régimen por las continuas muertes diarias, sobre todo de nuestra población infantil y de nuestra población de la tercera edad, por haber contribuido con el holocausto que hoy nos arropa. Tengan todos una excelente noche en Resistencia. Gusto en escucharte. Bueno, yo creo que lo que pasa con este decreto es que sí es verdad, es complicado, pero acuérdense que esto no lo hacen ellos. Esto viene muy bien estructurado por todo un grupo. Aquí hay abogados, aquí hay economistas, y también hay asesores especializados en manipulación de masas, porque por supuesto que al ilegítimo delincuente Nicolás Maduro no se le va a ocurrir escribir ni redactar, ni mucho menos a la señora Flores, a la tierrateniente, mucho menos se le va a ocurrir redactar algo tan bien estructurado y digamos complicado. Pero ese no es el punto es que yo creo que nos hemos pasado 17 años subestimándolos y cada vez han avanzado y siguen avanzando. El país se está viniendo a pedazos. Aquí lo que viene es una guerra civil sin precedentes. Y una guerra civil que va a comenzar precisamente cuando quienes han estado recibiendo muchas cosas del gobierno, sobre todo los de las comunas, los de las misiones, que ya no hay presupuesto y salgan a la calle, mucha de esa gente también son parte de los colectivos, están armados, han vuelto a las Fuerzas Armadas Nacionales en otro grupo delictivo, no hay comida en los cuarteles. Dentro de las guarniciones se están presentando situaciones totalmente fuera de control que estamos empezando a denunciar, que incluyen asesinatos de muchachos de bajo rango dentro de las guarniciones por no estar de acuerdo. O sea, esto está fuera de control. Esto está fuera de control. Entonces va a haber un primer enfrentamiento entre quienes conforman todo este zaperoco, pero hay una sociedad civil que está atrás que lo que quiere es salir de esto. Entonces estamos a las puertas de una situación y ojalá no, porque de verdad que yo no quiero más dolor para mi país, ni para mi gente, ni para nosotros como sociedad. Ojalá que no. Pero esto lo único que hace es terminar de cercenar y de controlar. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que no se sabe cómo se va a aplicar? A lo mejor. Pero es que los puntos más básicos que ellos quieren aplicar son claros. Meterle la mano a la banca privada porque no hay dinero. No hay dinero. Meterle la mano a todos los ahorros de los venezolanos porque no hay dinero. Controlar todo, absolutamente todo lo que es el manejo económico del país. Terminar de expropiar a las pocas empresas que quedan
porque ya no tienen con qué comprar comida y ellos tienen que ver cómo lo poco que porque además son brutos, entonces ellos van a encargarse de quitarle el dinero a todo el mundo, de expropiar a todo el mundo, pero resulta que eso también se va a acabar. Porque un país que no produce absolutamente nada, que no vende absolutamente nada, que está en la ruina total, pues también son como ladrones, van los ladrones, se roban todo y se les acaba. Entonces, el panorama es muy complicado desde el punto de vista económico, que tú hablas, toda la razón. Pero desde el punto de vista de lo que ellos quieren hacer, desde el punto de vista de las barbaridades que están planeando y desde el punto de vista de lo que significa para la sociedad civil venezolana estar en el medio del sándwich de todo este estado delincuencial que ha conformado esta gente de un lado y de otro, de un lado y de otro. ¿Qué le cuesta a la Asamblea Nacional y a esos líderes, si verdaderamente son líderes, pararse mañana en una tarima y decirle a todo el mundo se queda en su casa? Vamos a hacer el sacrificio, vamos a tratar de mantenernos en nuestra casa, aquí hay un paro de transporte inmediato, aquí hay un paro nacional y aquí no sale nadie a la calle, y que se pare el país. Y que se pare el país. Cerramos bancos, cerramos empresas, no hay un solo autobús en la calle, se pararon las escuelas también y todo el mundo se queda encerrado en su casa. Lo que hay es que crear ese caos, que el mundo lo vea, que el mundo sepa que nos están matando, pero no lo hacen, gente. Ahí llevan hablando todas estas semanas una cantidad de cosas que, Dios mío, lo que da es que yo no sé ni qué da. Yo no sé ni qué da. Y voy a volver a poner el mismo ejemplo. 3 horas con 45 minutos hablando del holocausto de Alemania y de cómo repudian los hechos ocurridos en Alemania. ¿Hace cuánto? A ver, ¿hace cuántos años? ¿Todavía van a seguir con ese calamar, como dicen los muchachos? Cuando a la vuelta de la esquina nada más abres la puerta de la Asamblea Nacional, el holocausto lo tenemos nosotros en nuestro propio país. No, por favor, ya basta de engaños, ya basta de engaños. Y esta ley de emergencia lo que hace es prácticamente poner al Estado en un estado de excepción, porque ahora el régimen puede controlar todos los sectores del gobierno, los sectores de producción, los sectores de distribución de comida, el sector financiero, el sector de la electricidad, el sector de la distribución de agua, la salud, todo. Se acabaron las garantías. Vamos a ver si terminamos de reaccionar. Hemos secuestrado y la situación es sumamente difícil. Y somos humanos. Y a veces hay miedo por las cosas que uno ve que se están desatando, desarrollando, y que no podemos controlar. Hoy se volvieron a reportar saqueos, pero ¿qué saquean? Hoy se volvieron a reportar en el interior del país, en algunos lugares, la entrada introspectiva de la gente desesperada buscando cosas. Pero es que, tumbaron la puerta, entraron, ¿y qué encontraron? Unos refrescos. No hay leche, no hay café. Hay una anarquía total que cada día es todavía peor en los estados comunales, porque los que controlan la comida, viendo que se está acabando, tienden a dársela a su propia familia, a sus propios compinches, a sus propios amigos, y el resto del pueblo o el resto de la comuna que se lo lleve el diablo. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llevarlo de un estado, así como hemos hablado de las comunas, de un estado micro a un estado macro, con pequeños globos, todos dominados por el Ejecutivo, y olvídense de alcaldías y olvídense de gobernaciones. Bueno, vamos a llevar esa anarquía a ese pequeño globito comunal, que tiene parlamento, que tiene presidente, que tiene policía, que tiene los maestros, que tiene su propio sistema de producción, su propia moneda de trueque. Vamos a llevarlo a eso. Y tenemos entonces un pequeño parlamento que arbitrariamente ya está tomando decisiones en contra, por ejemplo, de quienes votaron en favor de una transformación de este desastre que hay en Venezuela. Entonces les marcan viene la policía, o sea, vamos a hablar de micro. Entonces viene el parlamento
y emite una ordenanza comunal para fastidiar al resto, que no le conviene a nadie, ¿verdad? Y entonces viene el grupo que se encarga de la seguridad y le dice a la policía comunal, vaya y le marca las casas a Pepita, a Juanita y a Petra, porque esas tres viejas sinvergüenzas votaron en contra del PSU. Y la vamos a fastidiar. Entonces empiezan a vigilar la casa. Y después está la comisión encargada de la parte de alimentación. Y entonces vienen los del parlamento y viene la policía y le vienen y le dicen al que está en la distribución de alimentos, mira, Pepita, Juanita y Petrica, esas viejas son unas traidoras. Así que a esas, cuando vengan, no les das comida. Esas no tienen derecho a comprar alimentos acá. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando, especialmente si están en el estado Cojedes, Portuguesa o Guárico, saben que lo que yo estoy contando a un nivel muy folclórico lo están viviendo todos los días. Porque lo hemos vivido, lo hemos observado, lo hemos monitoreado, hemos viajado al interior del país, tenemos gente en puntos claves que constantemente nos están reportando y monitoreando qué es lo que está pasando. Entonces, ya empezó la anarquía, pero resulta que el Estado comunal, que antes producía un plátano, 3 piñas y 4 lechosas, bueno, el gobierno central no le mandó ni dinero ni la semillita. Pues ya se comieron las lechosas, ya se comieron... Doctora, se le cayó la comunicación. Bueno, de todo modo voy a aprovechar, estaba leyendo. Es que no tiene más nada que decir, imagínense, pagando las consecuencias de una sequía en 1930. Ay, por Dios. Pero para terminarles el cuento gráfico, eso es lo que va a suceder. Cuando se pierda el control de que ya no haya más nada, va a salir un porcentaje de la población, se va a llevar a todo por delante. Pero al mismo tiempo van a estar los bandos delincuenciales de este país, entre el ejército y los colectivos y todo este desastre que ha hecho este régimen, tratando también de enfrentarse unos con otros por poder. Hay muchos problemas dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, se los digo desde ahora. Muchos enfrentamientos, muchos puntos encontrados, una situación sumamente grave, no porque ellos van a salir del lado del pueblo, sino que no hayan que hacer cómo mantener el control de este desastre, porque saben que de que esto caiga, las Fuerzas Armadas Nacionales se van. Hay que hacer una reestructuración y hay que armar una nueva fuerza militar en este país. Y todos ellos están sujetos a la Corte Militar. Eso por un lado. Por el otro lado, quienes controlan los grupos de colectivos, como es el caso del grupito malandro de Iribarela, Silvia Flores, Elías, Blanca, La Faría, saben también que no les queda más remedio que ir presos. Ya hay órdenes de que todo lo que ellos puedan tener va a ser congelado, o sea que tampoco van a poder usar lo que se robaron, con la esperanza de que todo eso pueda regresar al país. Por otro lado tenemos al señor Nicolás Maduro, que sabe perfectamente que el pobre va a quedar peor que un pollo asado, porque ese, desde mi punto de vista, mejor que ni salga a la calle, porque la gente está que lo agarra por el cuello. Y luego tenemos un Diosdado Cabello con un grupo de narcotraficantes, que es el grupito de Hugo el Pollo Carvajal, que es el grupito de Diosdado Cabello, que tienen el país convertido en un narcogobierno, pero que ya también se les está trancando la cuerda, porque hasta los mismos narcotraficantes a nivel internacional no quieren seguir haciendo negocio con esta gente. El juego está trancado, la sociedad en el medio. Por eso es importante que tenemos que prepararnos físicamente, psicológicamente, mentalmente, porque como dice Jen, y lo está diciendo ya todo el mundo, la hecatombe que le viene a Venezuela es terrible. Y a no ser que ocurra un milagro, no sé cómo vamos a voltear este desastre. Vuelvo y repito, nadie, absolutamente nadie, de los que ha permanecido en lucha durante tantos años, quiere que le pase más nada a la sociedad civil y mucho menos al pueblo venezolano. Tenemos que cuidarnos, pero estamos conscientes que en la situación económica, política y social que está viviendo Venezuela, no vamos a poder evitar un estallido social. Bueno, Jen, pero lo que tú tienes que ver también es de dónde vienen los comentarios y tienen que ver también los ministros que han nombrado, o sea, nadie quiere ya enredar en muchas cosas. Una ministra que no duró ni una semana, que queríamos que sembráramos, yo no sé, ¿qué era lo que quería que sembráramos? Tomate, café, unas laticas en los balcones.
Otra que dice que la escasez de pasta de dientes porque, bueno, porque el venezolano se cepilla la boca 3 días, pues 3 veces al día. ¿Para qué se cepillan la boca 3 veces al día? No se cepillan más la boca 3 veces al día, pues. Cuando tenemos todo otro que sabe decir que la escasez y la sequía o la falta de agua o lo que sea es producto de una sequía en 1930 y que el desabastecimiento es el arrastre del desastre, señores, ¿cuándo mandó Carlos Andrés Pérez? Entonces eso no es... ese es el argumento, eso es lo que les manda. Bueno, yo no sé si se los manden a decir o es que de verdad, esta gente se cree lo que está diciendo, pero el pueblo no. El pueblo no. Porque cuando usted le dice a un chavista, como le dije yo en estos días, mira, por ahí dicen que piensas tú del desabastecimiento desde la Cuarta República, y el muchacho tiene 22 años, lo primero que te responde es, ¿cuál desabastecimiento en la Cuarta República si yo ni viví la Cuarta República? Y mi mamá lo que me dice es que en la Cuarta República había comida. Entonces, ya no solamente se está dando la cuenta la gente que vivió la experiencia de tener una Venezuela con problemas, pero una Venezuela donde se podía por lo menos comer, o ir a un hospital, o ir a un seguro social, sino que ahora estamos viendo que la gente que nunca vivió la Cuarta República o que son muy jóvenes para poder recordar absolutamente nada de la Cuarta República, están diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Dame la Cuarta República y llévate esto. Y eso que no la conocí. Entonces ellos pueden seguir diciendo todas las estupideces que les dé la gana porque ellos están subestimando al pueblo venezolano. Recuerden la manera en que ellos se expresan del pueblo. No solamente las acciones de ellos son bien claras. Las acciones de ellos son un insulto a la inteligencia del pueblo venezolano. Y las palabras son un insulto también al pueblo venezolano. Cuando un ministro dice que la revolución bolivariana es una locura, pero que el pueblo venezolano es tan estúpido que vota por ella, ya ustedes entienden cuál es el concepto de los que están allá arriba con respecto a lo que es la sociedad venezolana. Cuando ustedes tienen a líderes de la oposición que a puertas cerradas se burlan del pueblo venezolano, planifican y negocian con el régimen, y después van y dicen, bueno, vamos a hacer esto porque el venezolano es tonto, el venezolano es de memoria corta. Entonces ahora nos vamos a las elecciones, hacemos una barulla ahí, hacemos un circo, salimos pegando 4 gritos en la Asamblea Nacional y aquí todo el mundo se queda tranquilo, aquí, porque este es un pueblo que se acostumbra hasta vivir mal, un pueblo que se acostumbra hasta vivir mal. Díganme ustedes entonces, están subestimando al pueblo venezolano. Yo no creo que los venezolanos nos acostumbramos, yo creo que los venezolanos lo que somos demasiado aguantadores, y esas sociedades que aguantan tanto también son peligrosas, porque llega un momento que no aguantan más y entonces, vuelvo y repito, se llevan todo por delante, sin ningún tipo de contemplación. Pero cuando nosotros tenemos gobierno y mal llamados opositores que a puerta cerrada, en reuniones, subestiman la inteligencia del venezolano y de paso se burlan porque somos tontos, porque somos de memoria corta, porque somos estúpidos, que sabemos que la revolución bolivariana no funciona pero votamos por ella, o como dicen los otros, llevamos 17 años diciéndole estupideces al pueblo y todavía salen a votar por nosotros. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cambio. Buenas noches para todos, Mónica. De que estamos secuestrados, tenía alguna duda de que el Tribunal Supremo de Justicia iba a favorecer, por supuesto, este decreto de emergencia económica que fue, repito, ejecutado bajo el paraguas del estado de excepción, que fue también autorizado en la frontera, y que ese estado de excepción le permite al presidente que en una situación de emergencia, él, y es constitucional, conjuntamente con los ministros en pleno, puedan hacer un decreto de estado de excepción. Recuerden también que la ley administrativa, en los cambios que se hicieron, permiten que muchos de los ministerios o que muchos de los administradores públicos, en muchos de los cambios que se hicieron en materia ministerial, permite que los ministros puedan decretar algún tipo de ordenanza o de ordenamiento jurídico que esté relacionado con las actividades de su ministerio
sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional, y lo hemos visto en cantidades de decretos, pero los más famosos, pues el decreto del ministro de Defensa, Padrino, que prácticamente era un permiso para matar a los que protestan, y el decreto 058, la ley de adoctrinamiento, que continúa en el Tribunal Supremo de Justicia sin obtener la interpretación debida porque es inconstitucional. Entonces, en función de que estamos secuestrados, en función de que sabíamos que la Asamblea Nacional es un cuerpo muerto, si usted tiene el Ejecutivo y si usted tiene el Tribunal de Supremo a favor del Ejecutivo. El Tribunal de Supremo de Justicia es el que pone orden. Ahora, yo le hago la pregunta al señor Henry Ayub y le hago la pregunta al señor Borges y a todos los demás asambleístas. Ok, ya el Tribunal Supremo dictaminó que es de carácter constitucional y que va el decreto de emergencia económica dictado o emitido por el Ejecutivo. ¿Y a dónde va a ir ahora la Asamblea Nacional a reclamar? ¿A dónde va la Asamblea Nacional a decir nosotros no vamos a permitir la ejecución de ese decreto? Cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que es el encargado de poner orden entre los cuerpos, decidió que la diferencia que había entre el Ejecutivo en la aplicación del decreto de emergencia en contra de la Asamblea, que decía que no quería el decreto de emergencia, pero que no lo puede derogar, ojo, no lo puede derogar, porque es un decreto ejecutivo en estado de excepción o en estado de emergencia, si se considera que el país está en emergencia. Lo único que puede es no estar de acuerdo, introducir un documento en el Tribunal Supremo de Justicia y decirle al tribunal, hagan el favor, interpreten la constitucionalidad de este decreto porque este tipo está loco. Eso no lo hizo la Asamblea. La Asamblea no fue al Tribunal Supremo de Justicia a pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que emitiera su opinión. Lo hizo el mismo Ejecutivo. El mismo Ejecutivo agarró su paquetico, se fue para el Tribunal Supremo de Justicia, le iban a dar el favor y me interpretan esto para darle carácter constitucional. ¿Pues qué está haciendo la Asamblea? Ah, no, sacando cuadros, dando tours, abriendo las puertas para que todo el mundo vaya a pasear a la Asamblea Nacional mientras el pueblo se está muriendo. Y mientras esta gente sigue sacando una cantidad de decretos. Eso es lo que están haciendo. Y mareando al pueblo. Un pueblo que esperanzado pensaba que se iba a poder hacer absolutamente algo. Que se iba a poder hacer algo. Y no se puede hacer absolutamente nada porque volvemos a repetir lo mismo. La Asamblea no maneja presupuesto. La Asamblea no tiene control sobre los cuerpos de seguridad del Estado. La Asamblea no tiene control sobre ninguno de los ministerios. Y la Asamblea tampoco tiene a los 167, llegó con mayoría calificada y se dejó quitar 3. ¿Qué más? O sea, ¿qué más vamos nosotros a ver para darnos cuenta de que toda esta gente son cómplices de esta situación? Son cómplices. Porque ¿cómo es posible que tampoco reclaman la salida de 3 que les baja la cantidad de números de diputados? Pero olvidándonos de eso, ¿cómo es posible que no hayan ni siquiera llevado al Tribunal Supremo de Justicia, aunque sepamos que el Tribunal Supremo de Justicia no sirve para nada, no hayan llevado los reclamos correspondientes para inhabilitar a casi la mitad de los diputados del PSUV que no califican para ser diputados? O más, empezando por Cilia Flores, el señor Diosdado Cabello y otros muchos que hay por allí, que no califican para ocupar esos puestos de diputados. Pero se dejan quitar 3. Y no dicen ni pío. Pero no van y dicen, tú me quitaste mis 3. Bueno, mire, usted y usted no pueden ser diputados. Constitucionalmente ustedes no llenan los requisitos. Nadie ha dicho nada. El señor Henry Ayub no ha dicho que Cilia Flores, siendo primera dama, no puede ser diputado de este país porque hay un conflicto de intereses y no se pueden ocupar 2 cargos públicos al mismo tiempo. Sino que por el contrario, después que salen de agarrarse a piñas dentro de la Asamblea Nacional, cuando las cámaras no los están viendo, los dos están muy contentos hablando en el patio de la Asamblea, derecho y abrazo. Abrazando a quien es culpable de lo que le está pasando a Venezuela, abrazando a quien es culpable de haber expropiado cantidad de compañías y que además tiene más de 30 compañías a su nombre que han estafado al país.
Pero el señor está en el patio de la Asamblea Nacional junto con el resto de los diputados de beso y abrazo con la señora Cilia Flores. Y hasta aquí la voy a dejar. Miren, yo voy a ser muy clara con lo que voy a decir. Venezuela entera tiene que manifestarse en pleno si es que queremos salir de esto. Aquí no pueden seguir saliendo un grupito a recibir palo en una esquina y otro grupito a recibir palo en otra esquina y los otros pobres de San Cristóbal que han recibido más palo que el cipote y si no los de Carabobo. No. Aquí tiene que salir el pueblo en pleno de una buena vez. De una buena vez. Tomando las precauciones, porque vuelvo y repito, aquí nadie quiere que se pierda una sola vida más, aquí se ha perdido más del 2% de la población, y al paso que vamos, en 3 meses ya vamos a pisar más del 3% de la población asesinada por esta gente, tanto por los que están en el régimen como por sus cómplices. Pero vamos a estar claros, ya no podemos seguir poniéndonos las vendas en los ojos. La calle es la salida. El caos es la salida, la trancada de autopistas, pero eso tiene que ser en pleno. Eso tiene que ser en pleno. Hay que llevar a la sociedad civil a que haga la presión que sea necesaria, con todas las precauciones del caso y con todas las estrategias del caso no violentas, porque no queremos, volvemos y repetimos, a la sociedad civil en el medio de un sándwich, pero de esto no vamos a poder salir si la sociedad venezolana en pleno no se levanta. Grupitos y protestas esporáneas, una por aquí, otra por allá, que son fáciles de dominar, no se puede. El país se tiene que levantar completo, en pleno, con coraje, con valor, con amor a la patria, con valentía de una buena vez por todas, pero en pleno, en una desobediencia civil absoluta, sin dar un paso atrás, dispuestos a todo, sin dar un paso atrás, pero tiene que ser la sociedad en pleno, la sociedad en pleno. No podemos seguir recibiendo palo por grupitos, porque así lo que hacen es lo que han venido haciendo durante todos estos años, deshabilitarnos, acorralarnos, apresarnos, otros perseguidos, otros desaparecidos y otros ya muertos. En pleno, somos un país de 30 millones de habitantes, somos un país que están exterminando y somos un país que tenemos que levantarnos y tenemos que llevarnos por delante a quienes nos están acabando y tenemos que ser fuertes y tenemos que ser conscientes de nuestras realidades y tenemos que estar también preparados para un proceso de transición que va a ser muy duro, pero también tenemos que unirnos para hacerles pagar a cada uno de los que se ha llevado el país enredado en los pies, de los que han acabado con más de 300.000 vidas, hacerlos pagar por todos sus crímenes, de lado y lado, tanto los que han permanecido con la cara en el gobierno como los que han contribuido para que permanecieran allí y que aún teniendo la capacidad de haber podido cambiar el destino de Venezuela y de llevar a la sociedad civil hacia un proceso de transformación, no lo hicieron por sus intereses personales. En pleno, es la única manera. Venezuela unida, con coraje y con valentía. Cambio. En todo esto, nuestro trabajo individual trajo que todos tenemos que mover la rueda de este proceso, de manera individual y de manera colectiva. De manera individual, haciendo todo lo que esté a mi alcance, por poquito que sea, con correos electrónicos, con llamadas de teléfono, con orientar a la gente cuando esté en la calle y vea que se presenta la oportunidad de poder decir algo para que la gente despierte. Mientras más gente nosotros logremos despertar, más fácil va a seguir siendo el proceso para que cuando llegue ese momento la sociedad en pleno se levante porque se les quitó la venda. No podemos bajar la guardia, no podemos colgar la toalla. No podemos tampoco creer porque soy yo nada más y yo no tengo un grupo, yo no sé, ¿qué puedo hacer yo? Usted puede hacer mucho. Usted puede hacer mucho con las redes sociales, con los amigos, con los familiares.
explíquenle lo que está sucediendo, denle las herramientas, así como se las damos nosotros a ustedes. Váyanse a las páginas, váyanse a la página de los ministerios de la Comuna, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Asamblea. Enséñenle a la gente en qué están hablando en la Asamblea. Eso está ahí. Enséñenle lo que está haciendo el gobierno. Díganle lo que pasó con el Tribunal Supremo de Justicia. Vuélvanse portadores de la verdad para que las vendas se caigan en aquellos que aún creen la vía electoral o con estos cómplices vamos a salir de esto. Y no es así. Es la sociedad en pleno, en una sola lucha la que va a poder salir de esto. Así lo ha dicho la historia. Sucedió en la Revolución Francesa, sucedió en Polonia, sucedió en Rusia. Siempre los gobiernos y las oposiciones creadas por estos regímenes se mantienen en el poder mientras el pueblo se muere de hambre y de enfermedad. Está en la historia. Y caen cuando la sociedad civil se levanta en pleno, de manera individual y de manera colectiva. Porque cuando podemos llevar la verdad, cuando podemos abrir los ojos y quitar las vendas, esa persona va a continuar haciendo ese mismo trabajo que usted comenzó a hacer. Cuando venga a ver, ya usted tiene un grupo. Y habrá hecho mucho, muchísimo por la patria, estando afuera o estando adentro. Afuera, los venezolanos ya se están uniendo, no con medicinas, están yéndose a sus congresistas, se están organizando para cuando llegue el momento poder ayudar a los que están adentro. Venezuela no tiene fronteras, estamos todos juntos en esta lucha, adentro, afuera, en la China, en la luna, todos somos venezolanos. El cielo venezolano, ese cielo hermoso que nos vio nacer, nos está cubriendo en cada rincón donde cada uno se encuentra en este momento. Individual, de llevar la verdad, de informar y de utilizar todos los mecanismos necesarios para poder organizarnos de pequeño a más grande. Vamos a lograr poco a poco que la sociedad civil termine de despertar. El panorama es muy difícil, hay mucha hambre, hay mucha desesperación. Y también hay una nueva sociedad creada por este régimen que se acostumbró a quitar a la mala lo que ellos no pueden obtener por las buenas. Y para eso también tenemos que estar preparados. Los colectivos, la arbitrariedad, el abuso, la anarquía están a la orden del día. Pero eso también se vence, y se vence con coraje, se vence con valentía y se vence llevando la verdad por delante. Por supuesto, tomando todas las precauciones del caso, porque también cada uno de nosotros como venezolanos diariamente nos enfrentamos a otro grupo de la sociedad que ha perdido el piso de la realidad, que ha perdido los valores, que ha perdido el sentido de preservación de su propia raza, que no tiene ningún tipo de consideración hacia otro ser humano. Y para eso nosotros también tenemos que estar preparados para enfrentar diariamente ese tipo de situaciones que se presentan en la calle. Nos ha tocado duro. Nos ha tocado 17 años. Y tenemos que ser optimistas en que vamos a salir de esto. El trabajo tiene que seguir siendo nuestra prioridad. Que aún después de 17 años de fusión, que aún después de haber estado presos, de haber vuelto a salir, no han perdido la esperanza en Venezuela y siguen y seguimos desde el primer día luchando por transformar y por sacar a esta gente del poder. No pierda usted tampoco ni la esperanza ni las ganas de luchar. Habemos muchos que queremos ver a Venezuela salir de este desastre y queremos que cada uno de ustedes sean protagonistas de ese nuevo amanecer. Dios con nosotros. Que el Espíritu Santo nos siga cubriendo ante tanto mal. Venezuela por delante. Cable. Antes de retirarme momentáneamente del canal, voy a volver a leer lo que nos ha mantenido
a todo el movimiento cívico en resistencia a Venezuela Soberana Libre en esta lucha por 17 años. Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Seguimos declarados en desobediencia civil 350. Lo ratificamos en Altamira a un alto precio y lo hemos ratificado cada año después de eso y lo vamos a seguir ratificando. Desobediencia civil 350 hasta que este régimen caiga.